Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos, colegas, estudiantes y público en general. Hoy tenemos la fortuna nuevamente para nosotros de contar con con la presencia del doctor Mario Marzouq, que nos va a hablar del dolor mal adaptado. Es una nueva enfermedad. El doctor Marzouq es egresado de la UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en el año 2000. Es director de Sinergia, Servicio de Medicina del Dolor en Animales, desde el 2008. Director de la Unidad Docente de Anestesia y Analgesia desde el 2006. Director del Programa de Anestesia y Analgesia Veterinaria para Veterinarios en Web desde el 2016 hasta la fecha. Miembro fundador de CIAVET, Grupo de Investigación y Difusión del Fenómeno Doloroso en Medicina Veterinaria. Vicepresidente del CIAVET desde el 2015. Miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Miembro de la Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor. Fear Free Certified Professional del 2018 y líder investigador en monitoreo de actividad parasimpática de M. doloris para Latinoamérica. El doctor Marzouq es especialista en el área del dolor y analgesia. Ha estado durante muchos años trabajando en esta área y hoy va a estar con nosotros para compartir esta ponencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jenner, y muchísimas gracias a la oportunidad que me están brindando de poder sumar y compartir ideas y emociones. Yo, cuando vi que este evento iba a ocurrir, yo me tomé literalmente el atrevimiento de ponerme en contacto con ustedes para ofrecer eh, este, es- esta conferencia, este encuentro, porque siento que todos, absolutamente todos, le debemos mucho a nuestra universidad. Llámala Luz, llámala UCLA, llámala UCB, llámala como tú quieras, llámala Francisco de Miranda o Rómulo Gallegos. Nosotros le debemos a la universidad, y yo especialmente le tengo un cariño muy importante a Luz, porque pues inclusive tuve la oportunidad de ser invitado algunas veces a trabajar en el posgrado, y tengo muy buenos amigos. Así que, bueno, finalmente estoy agradecido de tener la oportunidad de poder devolver un poco de todo lo que Luz me ha dado a mí, como persona y como médico veterinario. Y por eso, pues quería yo aprovechar este tiempo de que conversemos acerca de un modelo de dolor. Un modelo de dolor que durante muchísimo tiempo se llamó dolor crónico, y que de un tiempo para acá lo llamamos dolor mal adaptado. Y vamos a ver en este camino por qué ahora se llama dolor mal adaptado, de qué se trata esto de ser mal adaptado, y cómo, sobre todo, cómo lo podemos manejar. Y la primera pregunta que yo me hago cuando me enfrento a un paciente que tiene este modelo de dolor: ¿este paciente tiene una enfermedad? La respuesta es sí, porque el dolor es una enfermedad, pero yo también lo veo como una nueva oportunidad para el paciente, una nueva oportunidad para el cliente, y una nueva oportunidad para mí como médico veterinario de ofrecer un servicio diferenciado, siempre y cuando pues siga algunos lineamientos asociados al entendimiento del fenómeno doloroso y cómo tratarlo de manera eficiente. Em, para comenzar, pues siempre lo hago en este tipo de encuentros. Este es un pequeño homenaje al doctor John Bonica. El doctor John Bonica es el fundador de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y fue la primera persona que, antes de morir en el año 1994, habló del dolor como enfermedad y no como signo. ¿Sí? Decía, fue la primera persona que dijo, o que asumió la responsabilidad de decir, que el dolor es una enfermedad que acompaña a otras enfermedades, y desde esa perspectiva nosotros abordamos el problema no como un signo, sino como una enfermedad. Y si quieren saber su historia, si quieren conocer su historia, los invito a que entren a la plataforma TED, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Esta es
plataforma de enseñanza que funciona en Internet, pueden buscar en YouTube, donde en muy cortos encuentros ustedes van a tener la oportunidad de aprender de 1000 cosas. Pero una de las historias que se cuenta en TED es la increíble historia del hombre que cambió para siempre el entendimiento del dolor, el doctor John Bonica. Quiero compartir con ustedes algunos mantras asociados al manejo del dolor. Y cuando uno habla de mantra, mantra significa repetir palabras para darle poder a esas palabras. Así que yo repito estos mantras constantemente en mi trabajo para asegurarme de generar suficiente poder alrededor de mi opción de sanar. Y el primer mantra es: el dolor crónico no es una simple continuación del dolor agudo. El dolor mal adaptado no es una simple continuación del dolor adaptado. Y esto lo sabemos gracias al trabajo de la doctora Kuhner y la doctora Rohini y la doctora Herta, que en el año 2017 presentaron este trabajo, donde se explica de manera muy precisa cómo es la reorganización estructural del sistema nervioso de los pacientes que tienen este modelo de dolor. Y una de las conclusiones que se llega en este trabajo, que por supuesto está al alcance de todos y el que quiera, pues yo con muchísimo gusto se los comparto vía correo electrónico, entender que esos cambios que ocurren en el sistema nervioso central de los pacientes con dolor mal adaptado eh, no necesariamente ocurren en esos periodos de tiempo que nosotros nos debíamos esperar antes de tratar a un paciente como un paciente con dolor crónico. Es decir, nosotros antes esperábamos periodos de tiempo y decíamos, bueno, si en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses no no ha sanado, entonces ya lo considero un paciente con dolor crónico y el abordaje terapéutico es diferente. Hoy en día sabemos que estos cambios ocurren muchísimo antes. De hecho, hoy en día, y seguramente en alguna nueva oportunidad que tengamos para compartir ideas y emociones, les hablaré de esto, y un concepto que se llama cronificación del dolor. Cómo el dolor agudo se hace crónico y cómo ocurre este proceso que depende de muchos factores y que ocurre en muy poco tiempo, que depende básicamente del estímulo correcto, a la intensidad correcta en el paciente correcto. Un paciente se puede convertir o puede pasar de tener dolor adaptado a dolor mal adaptado. Y la gran diferencia entre uno y otro es que el dolor adaptado tiene cura y el dolor mal adaptado no. Los pacientes con dolor crónico, con dolor mal adaptado, están enfermos para siempre. Y este es el segundo mantra que me lo repito constantemente porque no lo quiero olvidar. El dolor mal adaptado no se cura. Es decir, mis pacientes con dolor mal adaptado van a recibir atención veterinaria de diferentes niveles el resto de su vida. Sí es verdad que muchos de los pacientes que desarrollan o que tienen este modelo de dolor, la gran mayoría son pacientes geriátricos, así que digamos, su tiempo de vida no necesariamente es muy largo, pues también debemos entender y asumir que hay pacientes muy jóvenes que llegan a desarrollar estos modelos de dolor y esto implica que sus tratamientos se extiendan muchísimo más en el tiempo. Y el tercer mantra, que también para mí es fundamental y siempre me lo repito porque no lo quiero olvidar, es: yo me ajusto. Yo como médico veterinario me ajusto a las necesidades de mi paciente. Yo a través de un examen clínico descubro, aprendo, veo, identifico qué necesita mi paciente y yo se lo doy. Durante muchísimo tiempo hemos estado usando la ecuación equivocada, es decir, llega un paciente a mis manos y el paciente recibe el tratamiento que yo tengo para darle, no necesariamente es el que él necesita. Así que soy yo el que me ajusto. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. Y si yo no te lo puedo dar, pues entonces yo te refiero con otro colega que sí pueda darte ese tratamiento. Así que no lo olvides, yo me ajusto. Yo me ajusto a lo que necesita mi paciente. Y si no soy yo el que puedo darle lo que él necesita, pues entonces lo voy a tener que referir o seguramente buscar ayuda, que hoy en día es muy fácil a través de estas conexiones
en tiempo real que podemos tener. Ahí, para comenzar a hablar ya, entonces, digamos, a profundidad de lo que es el modelo de dolor mal adaptado, debemos hablar de un concepto que se llama plasticidad, hipersensibilidad nociceptiva, que ocurre en el sistema nervioso central y especialmente en las vías periféricas y la médula espinal, antes de que se genere un segundo fenómeno que se llama plasticidad neural. Plasticidad neural es un fenómeno que solamente ocurre en el sistema nervioso central, es decir, en el tejido nervioso, y que se refiere a la modificación fenotípica, a la modificación anatómica del sistema nervioso central que se enfrenta a estos fenómenos de hipersensibilidad nociceptiva. Esta es la cantidad de información que se está generando a partir de un modelo de dolor, a partir de un foco de dolor, que todavía no le hemos puesto nombre, más adelante se lo pondremos, pero llámalo artrosis, llámalo displasia, llámalo cáncer, llámalo enfermedad renal crónica, por ejemplo, está generando tanta información a una intensidad tan alta y en un tiempo tan corto que es capaz de hacer que ocurran cambios en la anatomía del sistema nervioso central. Y yo sé que creo que hoy mismo van a tener un encuentro maravilloso acerca de neurología veterinaria, pues seguramente muchas de estas cosas probablemente sirvan para entender lo que viene más adelante. Este fenómeno de plasticidad neural se da en dos fases, una de sensibilización periférica o sensibilidad periférica asociada al modelo local que está generando la información nociceptiva y posteriormente un fenómeno de sensibilidad central donde ya no es el tejido periférico el que está excitado, sino los centros nerviosos superiores, estamos hablando de la médula espinal y esto ocurre a partir de la activación de neurotransmisores excitatorios. Y si bien es cierto que hay muchísimos neurotransmisores excitatorios, debemos prestar eh, especial atención a algunos, al glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio en cuanto al número y cantidad de glutamato que se genera en el sistema nervioso central. La sustancia P, que hoy en día se estudia muchísimo su relación con los modelos dolorosos. La bradicinina, que es el neurotransmisor excitatorio más potente, se necesitan muy pequeñas cantidades de bradicinina para generar mucha excitación, mucha información y un par de sustancias, un par de elementos como serotonina y norepinefrina, que dependiendo del lugar anatómico donde se encuentren en el sistema nervioso central, se pueden comportar como excitatorios o como inhibitorios, y esto es muy importante para pensar a continuación en el diseño de las estrategias analgésicas de mi paciente. Esto genera básicamente dos fenómenos, esta activación de los neurotransmisores excitatorios, repito, son muchos, pero especial interés, glutamato, bradicinina, sustancia P, serotonina y norepinefrina, que recuerda, dependiendo del lugar anatómico donde se encuentren, se comportarán de una manera o de otra. Hacen que aumente el campo receptor. ¿Qué implica eso? Que aunque la lesión esté, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, yo empiezo a tener hipersensibilidad en regiones aledañas a la lesión anatómica, es decir, me duele toda la pierna. Y otro fenómeno que ocurre es el fenómeno de alodinia, y la alodinia es una respuesta dolorosa frente a un estímulo que no debería generar dolor. Es tal el nivel de excitación en esa zona lesionada, en esa zona enferma, y vamos a ver que también esto se modifica dependiendo de la anatomía del problema, que el simple hecho de pasar una pluma, por ejemplo, si seguimos usando el modelo de la rodilla por la rodilla, genera una reacción dolorosa. No estoy hablando de disconfort o incomodidad, estoy hablando de una reacción lo suficientemente potente como para tratar de retirar el miembro de allí. Ahora, hay algunos conceptos claves para entender esto de dolor mal adaptado. Algunos son anatómicos, unos son neuroendocrinos, en fin, pero importante entenderlos todos. El primero es anatómico y es el asta dorsal de la médula espinal.
En nuestros pacientes veterinarios, el asta dorsal de la médula espinal, esto obviamente aplica también a humanos, pero eh, por la posición anatómica de nuestros pacientes hablamos de asta dorsal, ocurren los fenómenos de excitación-inhibición, es decir, ahí a nivel local, a pesar de que es parte del sistema nervioso central, la médula espinal, ya ocurren fenómenos de modulación, fenómenos de regulación que impiden o modifican la manera como el cerebro se entera de lo que está pasando. Es decir, llega información excitatoria y se genera información inhibitoria. En los pacientes con modelos de dolor mal adaptado, este switch entre excitación e inhibición está roto, el equilibrio está roto y hay más excitación que inhibición, es decir, que genera mucho más información excitatoria que inhibitoria. Esto es el punto de partida para que se genere esto de la plasticidad neural, perdón, que ya habíamos conversado previamente, pero esta modificación anatómica del sistema nervioso central, fenotípica del sistema nervioso central, y debo ser más preciso en decir fenotípica y no anatómica, porque probablemente te podrías estar imaginando que al cerebro le sale otro bulbo o que la médula espinal crece por otro lado. No, son cambios a nivel de membrana celular, pero lo suficientemente contundentes como para hacer que ese sistema nervioso central no se comporte de la misma manera. Y para que esto ocurra, ocurren, valga la redundancia, tres fenómenos fundamentales. Uno, un fenómeno de activación que se llama wind up. Wind up en español no tiene una traducción textual, pero la mejor palabra que podría definir lo que es wind up es la palabra sumación. Se va generando información en diferentes porciones de la médula espinal y la información va sumándose una a la otra hasta que al final lo que era un sonidito, por hacer alguna metáfora, se convierte en un grito desesperado. El otro concepto es el de modulación, que tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema nervioso central de producir sus propios analgésicos y a partir de allí modular la cantidad de información excitatoria que está generándose, pero que en los pacientes con dolor mal adaptado, estos fenómenos de modulación están desproporcionados. Y finalmente, el fenómeno de modificación del sistema nervioso a partir de la expresión de factores de crecimiento neuronal que llegan hasta el asta dorsal de la médula espinal y comienza la modificación fenotípica del sistema nervioso. Algo muy importante es el sistema endógeno de analgesia, que ya hablamos de este par de sustancias antes, serotonina y norepinefrina, que si se mantienen en el ambiente medular se comportan como moduladores de la información nociceptiva y si están fuera del asta dorsal se comportan como neurotransmisores excitatorios. Por lo tanto, sería muy interesante contar con algún fármaco que mantenga la serotonina y la norepinefrina en el ambiente medular, es decir, evitar que se recapten y a partir de allí estas funcionen como inhibitorias y no como excitatorias. Vamos a ver en unos minutos que sí existe ese fármaco, que sí existen estos fármacos que son capaces de mantener allí a la serotonina y la norepinefrina, evitando la inhibición o inhibiendo la recaptación. Finalmente, esta plasticidad sináptica se convierte en dolor patológico, en dolor mal adaptado y representa el reto principal para los médicos veterinarios que hacemos o que hacemos y que hacen ciencias básicas, es decir, los que están en la clínica diaria, porque se enfrentan a pacientes donde si no consideras que su sistema nervioso central cambió, pues tu abordaje terapéutico podría ser el mismo desde de hace 15, 20 o 10 años, sin entender eso y por supuesto los resultados en tu paciente serán pobres o malos. Este dolor crónico mal adaptado también lo podemos entender a partir de tres conceptos fundamentales. Primero, modificación. Se modifica la transducción desde la periferia, desde las señales que ocurren en la periferia del sistema nervioso central,
se altera cómo se procesa la información en la médula espinal. Recuerda que se inhibió ese equilibrio inhibición-excitación. Y lo más importante es que esto finalmente conlleva a que se inhiban los mecanismos descendentes de control inhibitorio. Es decir, la posibilidad del cerebro de producir sus propios analgésicos está bloqueada. Ahora, este modelo de dolor puede ser de tres tipos. Puede ser inflamatorio, muy fácil de entender, neuropático, ya vamos a definirlo bien, pero si pensamos en la palabra simplemente, podríamos estar hablando con algo relacionado directamente con el nervio. Y este nuevo concepto, que sí es muy, muy, muy nuevo y que es lo que se llama dolor funcional. Ahora, el modelo inflamatorio, modelo de dolor mal adaptado inflamatorio, y podríamos seguir usando la palabra crónico, ojo, pero con otra perspectiva. Antes decíamos dolor crónico porque le dolía desde hace mucho tiempo. Hoy en día yo uso dolor crónico, pero con la intención de entender de que le va a doler para siempre y que es mi responsabilidad como médico veterinario hacer que ese dolor impacte lo menos posible en la calidad de vida de mi paciente. Pero la cronicidad no tiene que ver desde cuándo le duele, sino hasta cuándo le duele. Así que dolor crónico mal adaptado de origen inflamatorio se refiere a una inflamación neuroinmune donde entran a jugar un rol fundamental las células gliales. Y vamos a ver cómo a partir de los nuevos estudios en fisiopatología del dolor, entendemos el rol que juegan estas células, que son las células que le dan estructura al sistema nervioso central y que, como cualquier otra célula, tiene la capacidad de inflamarse, como cualquier otra célula, tiene la capacidad de generar información inflamatoria y a partir de allí generar excitación. Hago liberando, sumándose a esto a la liberación de neurotransmisores excitatorios y activadores nociceptivos. El otro modelo de dolor es el neuropático, dolor crónico neuropático o de origen neuropático, que tiene que ver con actividad ectópica, tiene que ver primero con una lesión directa sobre el sistema nervioso que genera una actividad ectópica, es decir, que hay descargas de información sin ningún control, que está mediado de manera muy, muy, muy importante por la inhibición del sistema endógeno de regulación analgésica. Y aquí, nuevamente, las células gliales, en este caso, las células de la microglía, están relacionadas con este modelo de dolor. Y finalmente, el dolor funcional, que es este nuevo concepto, que es una disfunción neurofisiológica. Vamos a leer esto con cuidado para entenderlo. Sin causa estructural, sin causa metabólica o sin causa inmunológica detectable. Ojo, no es que no la tenga, sino que no tenemos la capacidad para detectarla en tiempo real y a partir de allí manejarla. ¿Y cuáles serían algunos modelos de dolor funcional que ya han sido bien definidos y sobre los cuales se trabaja constantemente para generar información alrededor de él a partir de diseños de estrategias analgésicas? La cistitis intersticial, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de dolor orofacial en el gato, que es probablemente el dolor más terrible al que cualquier gato se pueda enfrentar, y que afortunadamente es menos común de lo que es hasta ahora, pero con las nuevas investigaciones que se están haciendo y el mal manejo de las crías de gatos, pues vamos a tener muchos problemas con este modelo de dolor. Ahora, hay otra manera de clasificar al dolor mal adaptado, es decir, no solo en inflamatorio, neurológico y funcional, sino que hay una manera, una clasificación un poco más extensa, donde podríamos clasificarlo como dolor oncológico o no oncológico, y de ese dolor no oncológico puede ser degenerativo, puede ser neuropático. Mira, este paciente está amputado y en consecuencia tuvo una lesión probablemente quirúrgica
durante la resección del miembro, que genera modelos de dolor neuropático, y un modelo de dolor mal adaptado que casi nunca manejamos de manera eficiente, que es el dolor visceral. Ahora, hablemos un poco del dolor crónico mal adaptado de origen degenerativo osteoarticular, que es el más común de todos, el más común de todos, displasia, enfermedad articular degenerativa, todo esto relacionado al sistema musculoesquelético y que hoy en día también ha cambiado de nombre y se llama DOMA, D-O-M-A, dolor osteomioarticular, es decir, todas las estructuras relacionadas con el movimiento están inflamadas y están generando focos dolorosos. Para que ocurra este DOMA, llamémoslo desde ya con el nombre que corresponde, hay cambios estructurales, seguramente presencia de condrofitos, de osteofitos, aumento de la presión intracraneana, inflamación de tejido muscular periférico, hay alteraciones bioquímicas, presencia de promotores inflamatorios como la ciclooxigenasa, las lipoxigenasas, las prostaglandinas, los leucotrienos. Hay activación de estos mecanismos que ya hemos hablado antes, periféricos y centrales como Windop, alodinia, hiperalgesia central. Pero hay algo que casi nunca consideramos y que es muy importante, sobre todo en nuestros pacientes veterinarios, que son los mecanismos cognitivos individuales. Estamos hablando de mecanismos propios de cada individuo y esto es lo que se conoce en el mundo del comportamiento, ya sea animal o humano, como estoicismo, y el estoicismo en los animales es una herramienta de distracción. Yo, frente a un potencial depredador, no me puedo comportar débil. Así que empieza a pensar cuántos de tus pacientes, cuando llegaron a la clínica, el propietario te dice, doctor, pero si estaba cojeando hasta que llegó a la clínica y ahora ya no claudica más. Y no es que tú lo curaste, tú lo sanaste sin tocarlo, es que este paciente está generando un mecanismo estoico de distracción para que tú digas, ah, no, pero si no está claudicando, si no está cojeando, no tiene nada, yo no le voy a hacer nada. ¿Sí? Lo tienes porque es muy importante. No significa que no le duela. Y por eso hoy en día utilizamos otras herramientas para que, a pesar del estoicismo, nosotros podamos identificar los modelos de dolor. Este modelo DOMA, que hemos hablado, dolor osteomioarticular, está relacionado con algunas estructuras anatómicas que valdría la pena recordar y que se aplican a muchos modelos de dolor. Y esto es una definición bastante rápida y sencilla de lo que es el modelo de dolor, cómo funciona el modelo de dolor adaptado, el modelo de dolor agudo, solo que en el caso de los pacientes con dolor mal adaptado ocurren estas modificaciones anatómicas que hacen que el comportamiento de estas estructuras sea diferente, pero en ambos modelos de dolor están involucrados los nociceptores, estas terminaciones libres de las vías aferentes primarias que traducen información para el cerebro, las vías aferentes que llevan la información traducida desde los nociceptores hasta el asta dorsal de la médula espinal, y que cada vez sabemos más y más de estas vías aferentes primarias, que dejaron de ser simples vías de comunicación unidireccionales para entenderlas como superautopistas de información que son inclusive capaces de filtrar el tipo de información que viaja a través de ella. El asta dorsal de la médula espinal, que ya dijimos que juega un rol fundamental, y especialmente porque ese es el lugar anatómico donde se produce la mayor cantidad de glutamato, este principal neurotransmisor excitatorio. Las interneuronas que están dentro de la médula espinal y que se encargan de aumentar la intensidad de la información para que después, a partir de neuronas de proyección, la información nociceptiva llegue a los centros nerviosos superiores. Ahora, estos pacientes son definitivamente un desafío analgésico, ¿sí? Por la principal razón, en mi opinión personal, son pacientes que no los voy a curar y que requieren tratamiento literalmente por el resto de su vida. Así que yo tengo que ir ajustándome a sus necesidades en el camino. Es decir, que yo debo siempre en la vida, pero especialmente con los pacientes
a los que voy a diseñar una estrategia para modelo de dolor mal adaptado, basarme en los principios de primum non nocere, primero no hacer daño, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Para esto, yo cuento con un menú analgésico bastante interesante y que cada vez crece y crece y crece. Estas son algunas de las cosas que nosotros utilizamos, algunos de los fármacos que nosotros utilizamos habitualmente en nuestros pacientes. Opioides, vamos a ver un poco de ellos, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, opioidérgicos monominérgicos, reguladores de membrana, antagonistas NMDA, GABAergicos, antidepresivos, psicomoduladores, adyuvantes, y así como en todos los menús de restaurantes hay las sugerencias del chef. Las sugerencias del chef para este menú analgésico, hoy en día trabajamos muchísimo con el CBD, cannabis medicinal, inclusive dependiendo del modelo de dolor, usamos ratios superiores de THC, es decir, presentaciones que tengan niveles más altos de tetrahidrocannabidiol, y reguladores de la microbiota es otro factor que estamos sumando a las estrategias analgésicas. Ahora, los AINES en los pacientes con modelos de dolor analgésico serán la piedra angular de los diseños analgésicos. Pues durante muchísimo tiempo sí lo fueron, sí lo fueron. Hoy en día su rol es bastante limitado, siempre y cuando nosotros podamos utilizar AINES que sean selectivos, específicos y preferentes. ¿De qué? De la inhibición de ciclooxigenasa 2 frente a ciclooxigenasa 1. Es decir, que nosotros podamos calcular la concentración inhibitoria de ciclooxigenasa 2. Queremos AINES que bloqueen de manera selectiva, específica y preferente a COX-2 frente a COX-1. Para eso hay suficiente evidencia que te habla cómo calcular esta concentración inhibitoria. Pero a mí lo que me interesaría que quedara claro hoy acá en este encuentro es que el mecanismo de acción de los AINES, si bien sigue siendo el mismo, su entendimiento ha cambiado para siempre. Es decir, la inhibición de prostaglandinas a través del bloqueo de ciclooxigenasa 1 y 2, todo esto mediado por el ciclo del ácido araquidónico, pero hoy pensamos, por ejemplo, el rol que juegan las lipoxigenasas y el rol que juega la ciclooxigenasa 3, que pues ya sabemos que es un tipo de ciclooxigenasa 2, pero que es fundamental para estos modelos de dolor, porque tiene que ver con el desarrollo y la instauración del modelo de dolor central, que más adelante veremos, y cómo esta prostaglandina es capaz de servir de mediador inflamatorio y también puede activar neuronas centrales y aumentar la liberación de neurotransmisores. ¿Qué significa esto, doctores? ¿Qué significa esto? Que hoy en día el entendimiento de los AINES se basa en que su principal sitio de acción no es a nivel local, inhibiendo la inflamación a nivel de los nociceptores, sino es a nivel central. Estamos hablando de médula y cerebro. Hablamos de que los tratamientos para pacientes con modelos de dolor mal adaptados son muy prolongados en el tiempo, pues definitivamente el resto de la vida del paciente. Así que si tenemos que usar AINES de manera prolongada, pues nosotros debemos proponer usar y hacer controles de toxicidad a partir de hacer entender a los propietarios los signos que ellos pueden observar en sus perros o sus gatos con toxicidad por AINES, es decir, vómitos, diarrea, polidipsia, poliuria, y evaluamos a partir de exámenes de sangre la función hepática, la función renal y la densidad urinaria. ¿Y cuándo lo hacemos? En todos los pacientes el día cero, es decir, cuando empieza el tratamiento. Lo promovemos hacer el día 7, es decir, cuando tienen una semana de tratamiento, y después en el caso de los perros cada 30 días y en el caso de los gatos cada 3 semanas mientras estemos utilizando AINES. Yo como referencia personal he tenido gatos que han estado recibiendo AINES bajo controles de toxicidad por más de 6 meses.
era lo que necesitaba, era lo que podíamos dar, se lo dimos. Los opioides, y si bien hoy en día las tendencias son diametralmente opuestas, estamos hablando de hacer terapias libres de opioides por varias razones. Primero, cada día hay más restricciones alrededor de los opioides, restricciones políticas, restricciones de seguridad pública, en fin. Y lo otro es que ya hay suficiente evidencia de evitar su uso en algunos tipos de pacientes, por ejemplo, en pacientes con enfermedad oncológica, con modelo de dolor mal adaptado oncológico, no usamos opioides o preferimos no usar opioides porque hay suficiente evidencia que habla o que dice que el uso de opioides en pacientes con cáncer promueve la aparición de metástasis en estos pacientes. Pero ojo aquí, porque aquí va a depender del tipo de cáncer, del estatus del cáncer y de las necesidades del paciente otra vez. Si yo tengo un paciente con un osteosarcoma en, en cualquier hueso, usualmente un hueso largo, en fémur, en húmero, qué sé yo, que ya está metastásico y que literalmente se está muriendo de dolor, seguramente sin pensarlo, yo voy a poner a este paciente con alguna infusión analgésica muy poderosa, con fentanilo, con remifentanilo si fuese una opción, o con morfina si fuese una opción. Pero si el modelo de paciente es una hembra que lo que tiene es un tumor de glándula mamaria delimitado, encapsulado ahí, pequeñito y que viene a cirugía, pues seguramente este paciente no es candidato a recibir opioides porque sí podríamos aumentar la posibilidad de metástasis y el modelo de dolor es diferente. Esto es una información que a mí me parece muy, muy interesante. Es muy, muy vieja, muy, muy, muy vieja. Yo soy más viejo que esto, pero imagínate, 1986. No estoy diciendo que los que nacieron en el 86 son viejos ni mucho menos, pero por lo menos no son millennials. Acerca de cómo un opioide, y en este caso la naloxona, que es un opioide que es capaz de antagonizar el efecto de otros opioides, en algunos modelos de dolor crónico degenerativo, como la artritis, dependiendo de la dosis a la que se use, podría comportarse como un revertor de opioides, y si la usas a una dosis 10 veces menor, se puede convertir o tiene la capacidad de modular la información nociceptiva. Yo esta estrategia la utilicé una sola vez en mi vida con un paciente en el que había hecho ya prácticamente todo y no se me ocurría nada más, honestamente. Y la verdad que los resultados no fueron los mejores, no fueron los mejores, pero al menos no le hice más daño al paciente. Los opioides monominérgicos, ojo con esto, que durante muchísimo tiempo nos los vendieron como la octava maravilla. Estamos hablando del tramadol y cómo hoy en día sabemos que a partir del entendimiento correcto y preciso del metabolismo del tramadol, nosotros sabemos que, por ejemplo, en una de las especies con las que más trabajamos, que son los perros, su uso es muy, muy limitado a partir de que este metabolito activo, que es el que genera el efecto opioidérgico en los perros, se produce, no llega a producirse en insuficiente cantidad y calidad, y por lo tanto ese efecto analgésico a partir ese efecto opioidérgico no se genera en los perros, sí se genera en los gatos, es decir, que pueden seguir usando tramadol de manera segura en gatos, sabiendo que el efecto analgésico es ese que ustedes están esperando en caballos o inclusive en nosotros los humanos. Ojo con esto, porque el tramadol tiene dos mecanismos de acción. Ese mecanismo opioidérgico a partir del metabolito M1, el metabolito dismetiltramadol, pero también es capaz de inhibir la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y recuerdan lo que hablábamos antes de la serotonina y la norepinefrina, es decir, que si inhibimos su recaptación y la mantenemos en el ambiente medular, se comportan como moduladores del dolor
Y eso sí es un efecto que buscamos. Cuando usamos tramadol en pacientes con modelos de dolor crónico, lo que buscamos es mantener la serotonina y la norepinefrina en el ambiente medular, y esa sí es una ventaja definitivamente para nuestros pacientes. Esa sí es una ventaja para nuestros pacientes. Pero lo uso como un modulador y no como un analgésico en todo caso. Los reguladores de membrana, estamos hablando de lidocaína, ¿sí? Y cómo la lidocaína por la vía endovenosa tiene un efecto antinociceptivo que envuelve el sistema asociado a la macromolécula GABA. Es decir, que cuando usamos lidocaína por vía endovenosa, ya sea en bolo o ya sea en infusión, podemos provocar un efecto antinociceptivo. ¿Esto es lo mismo que analgesia? No, esto no es lo mismo que analgesia. Es un efecto antinociceptivo que disminuye la intensidad de la información nociceptiva, y por lo tanto es más fácil modularla y regularla con otros fármacos. Los antagonistas NMDA, habíamos hablado del glutamato. El origen del glutamato son los receptores NMDA. Cuando se activan los receptores NMDA, se produce más glutamato. Cuando se produce más glutamato, se produce más excitación. Los fármacos como la ketamina y otro par de opciones que vamos a ver ahora, tienen la capacidad de antagonizar a estos receptores NMDA y en consecuencia se produzca mucho menos glutamato. Y ketamina, si bien la ketamina es el fármaco que representa mayormente a esta familia farmacológica, pues sabemos que se debería usar prácticamente de manera exclusiva por la vía parenteral. Si bien hay cierta evidencia de que la ketamina oral se pueden realizar preparados que se den por la vía oral, es bastante riesgoso con los propietarios porque podríamos estar promoviendo el uso indebido del fármaco. Por eso, cuando pretendemos usar antagonistas NMDA que se usen por la vía oral, pensamos en dextrometorfano, pensamos en amantadina. Ambos son fármacos cuyo comportamiento farmacológico es similar al de la ketamina, se pueden administrar por vía oral y están presentes en muchos jarabes y remedios para la tos, ¿sí? Muchos de los jarabes para la tos o estos elementos para la tos tienen, para la gripe, para el resfriado, tienen amantadina o tienen dextrometorfano, y ambos fármacos farmacológicamente son familia de la ketamina. Esta es la explicación científica por la cual mucha gente que no tiene tos toma jarabes para la tos y lo que está buscando es el efecto de la amantadina o el dextrometorfano. Los GABAnérgicos, estamos hablando de gabapentina y pregabalina, el cual hoy en día para mí personalmente es un fármaco fundamental en el diseño de las herramientas analgésicas porque inhiben o disminuyen, mejor dicho, la hiperexcitabilidad neuronal, y puede usarlo inclusive como un fármaco que prevenga la cronificación del dolor en el caso de que sea posible. Repito, en algún otro encuentro seguramente estaremos hablando de cronificación del dolor. Pero en los pacientes que ya tienen dolor mal adaptado, los gabapentinoides, pregabalina o gabapentina, disminuyen la excitabilidad neuronal y eso favorece que el efecto de otros fármacos con potencial analgésico importante, pues tengamos ese efecto a una dosis menor y en consecuencia menos efectos adversos. Hoy en día usamos muchos antidepresivos en el manejo del dolor porque sabemos que hay una relación directa entre el dolor, la emoción, el dolor y el comportamiento. Este es un artículo que habla acerca de la relación que hay entre los problemas de comportamiento y dolor, y entre el dolor y los problemas de comportamiento, y cómo parte del tratamiento son antidepresivos. Yo hoy en día estoy básicamente usando fluoxetina con resultados muy interesantes tanto en perros como en gatos. También sabemos la relación directa, estrecha y profunda que hay entre el estrés y el dolor, y cómo modular y regular el estrés de mis pacientes adoloridos favorece la manera como el cerebro se enfrenta al dolor. Y podemos hacerlo
En el caso de la clínica, es decir, en pacientes que estén bajo nuestro cuidado con fármacos tan comunes en nuestra práctica como la acepromacina, y de hecho ya ni siquiera la usamos por la vía parenteral, es decir, inyectada ni intramuscular ni endovenosa, usamos por la vía transmucosal, como la vacuna de la tos de la perrera, y le damos 0,01 ml por kilogramo. De esa misma acepromacina que inyectas, esa misma acepromacina la puedes pasar por la nariz a esa dosis, 0,01 ml por kilogramo. Pero también hay otras opciones. La gabapentina, hay evidencia que en pacientes felinos de ciertas particularidades de comportamiento puede modificar el nivel de estrés y de ansiedad. Hoy en día yo uso mucho más que la acepromacina, uso un fármaco que se llama trazodona, que tiene un efecto muy interesante y el cual se puede usar de manera indistinta en perros o en gatos. Estamos hablando de entre 50 y 100 miligramos por perro, por gato. Si pesan menos de 10 kilos, 50 miligramos. Si pesan más de 10 kilos, 100 miligramos de trazodona. Y la idea es que inclusive el propietario, en el caso de que el paciente vaya a venir al hospital, a la clínica, se lo da en casa, y el comportamiento del perro en el hospital es totalmente diferente. Pero también lo usamos, por ejemplo, para pacientes hospitalizados, para pacientes con trauma cráneoencefálico, para pacientes que convulsionan, en fin, y no como un anticonvulsivante, sino obviamente como un fármaco que modifica el comportamiento y desacelera los gatillos convulsivos. Hay una relación estrecha entre el estrés y el dolor crónico, ya lo habíamos hablado, y cómo los diferentes ejes hormonales que están presentes en nuestros organismos, de nosotros, de los perros, de los gatos, están relacionados de manera estrecha y directa con este fenómeno. Los ayudantes analgésicos que siempre suman, estamos hablando de glucosamina, condroitina, estos fármacos, que en todo caso, más que la cantidad que nosotros podamos estar buscando, lo que necesitamos es calidad. Siempre tratar de usar fármacos de altísima calidad para mejorar su efecto. Y las sugerencias del chef, esto que un poco les comenté y que estamos trabajando mucho hoy en día, el rol de la microbiota y por supuesto el rol del entendimiento del sistema endocannabinoide y los fitocannabinoides como fármacos no solo analgésicos y antiinflamatorios, sino también eh, moduladores de la homeostasis en los individuos. En cuanto a la microbiota, pues hay cada vez más evidencia del rol que juegan estas bacterias que habitan en nuestro intestino desde inclusive antes de nacer, y cómo ellas participan de manera directa y estrecha inclusive en el desarrollo de los diferentes centros nerviosos en el cerebro, y cómo hoy en día hay una relación entre esta microbiota y la manera como los pacientes se enfrentan al dolor crónico. Esto, lo que quiero decir con esto es que empiecen a averiguar un poco más en sus pacientes con dolor crónico, hagan un poco más de historia clínica más profunda, y se van a dar cuenta que muchos de sus pacientes con dolor crónico también tienen problemas digestivos recurrentes, así que modular la microbiota es una opción. Y después el tema del CBD, que cada día se habla más y tenemos más y más información, no solo, repito, como analgésico, como antiinflamatorio, sino también como fármaco que modula y regula la homeostasis en nuestros pacientes. Una de las cosas que va a pasar, que va a ocurrir con tus pacientes con modelo de dolor crónico, modelo de dolor mal adaptado, es que una vez que empiezan los tratamientos comienzan a sentirse mejor. Cuando se sienten mejor empiezan a hacer cosas que no deberían hacer, y muchas veces ese aumento de la actividad, y estamos hablando de cosas extremas, de llevar al perro al parque, jugar durante 2 horas, qué sé yo, provoca cambios importantes en los pacientes, que hace que los pacientes con dolor crónico tengan una condición que se llama reagudización del dolor.
Y este fenómeno de reagudización del dolor, su comportamiento desde el punto de vista anatómico o fisiopatológico asociado al dolor, es modelo de dolor central. Es decir, lo que ahora está excitado de manera exagerada, está excitado en su cerebro. Sabemos, y esto solamente lo podemos usar con perros, no lo podemos usar con gatos, solo perros, exclusivamente perros. El paracetamol, el acetaminofén es la misma molécula a 10 miligramos por kilo 2 veces al día por 5 días, saca a estos pacientes de esa zona de transición entre dolor agudo y dolor crónico y los regresa a esta zona de dolor crónico. Recuerdan, no lo voy a curar, pero donde ya nosotros sabíamos lo que estaba pasando y habíamos diseñado una estrategia. Así que cuando tengamos pacientes con dolor crónico reagudizado, lo que hay que hacer es suspender todo el tratamiento que teníamos antes, dejarlos solo en perros, 5 días con 10 miligramos por kilo de paracetamol, acetaminofén 2 veces al día, y el día 6 regresan a su tratamiento tradicional y es como una especie de reseteo de su cerebro. ¿Sí? Un concepto que manejamos hoy en día para abordar a los pacientes con dolor crónico o con dolor mal adaptado es el concepto de gestión del dolor, que aplica a todos los modelos de dolor, pero que involucra evaluar el dolor, tratar el dolor, monitorear el dolor, que es fundamental, y tener compasión. Y ojo con la compasión, porque la compasión no es lástima, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Pero ahora el monitoreo del dolor hoy en día, lo que nosotros usamos es este dispositivo, es un monitor de actividad parasimpática que desde hace un par de años para acá lo estamos usando en pacientes conscientes y hemos encontrado la correlación entre el equilibrio simpático y parasimpático en pacientes con modelo de dolor mal adaptado. Una de las grandes ventajas que me da utilizar este aparato es poder estandarizar de manera numérica la actividad parasimpática de los pacientes con dolor y a partir de allí diseñar las estrategias a la medida de las necesidades de cada paciente. Y finalmente, doctores, nada de esto sirve si esto no conlleva a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No solo de nuestros pacientes, sino también de nuestros clientes, porque también tenemos que poner sobre la balanza el hecho de decirle, bueno, sí, su paciente podría estar mejor si le damos 25 pastillas al día, una cada hora, usted no va a volver a dormir por los próximos 3 años. Eso no es calidad de vida ni para el perro, ni para el gato, ni para el propietario. Así que ojo con eso. Aquí está la manera como nosotros vamos a seguir conectados a partir de ahora. Aquí está mi correo electrónico, aquí está mi número de teléfono a través del cual me pueden contactar por WhatsApp para cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier información. Y mi cuenta de Instagram, que es la única red social que hoy en día manejo y también a través de la cual ustedes pueden obtener más información de lo que hacemos. Yo quiero pues nuevamente agradecer al comité organizador. Espero que hayamos generado muchas emociones y muchas ideas y que sepan que la nueva educación es la interacción. Así que esto no se termina hoy aquí, esto comienza hoy aquí. Eh, Como venezolano que me ha tocado vivir ahora fuera de Venezuela, pues quiero tender un puente con ustedes para que la información que necesiten, el abordaje que necesiten en sus pacientes con modelos de dolor, pues obviamente estoy 100% a su orden. Mira, Johan, pues yo también, no sabes cuánto extraño compartir estas cosas con ustedes. Muchísimas gracias por tu comentario. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues me voy a quedar aquí, por supuesto, unos minutitos más escuchándolos o leyéndolos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación como siempre.
de verdad súper actualizada, con siempre mucha información que discutir. También hay mucha información que digerir porque Sí, hay cosas nuevas, cosas a las cuales no estábamos acostumbrados. Y bueno, es otra forma de ver el proceso del dolor y otra forma de solventarlo. sí. Vamos a leer lo que tenemos por aquí. Dice Johan, dice, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, ya se te extrañaba. Sí, Eh, igual, igual. Gina dice, felicitaciones doctor, excelente, gracias por los nuevos conocimientos. Gracias, Gina. Dice Johan nuevamente, no sé si lo mencionaste, tuve que parar, quisiera saber cómo utilizas el CBD oil, me imagino que es oil, en Sí, dolor articular. sí. Dice Johan que soy Karina. Mira tú qué rápido ocurren las cosas acá en internet, ¿ah? Sí, Al final dice Johan, soy Karina. Bueno, Johan o Karina, eh, cuando dejémoslo usamos... Johan, dejémoslo Johan. No importa, no importa. Hola, hola. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Siempre usamos en medicina canábica, en CBD, hay un mantra. Dice, empieza bajo, mantente bajo. ¿Sí? Entonces tratamos de comenzar con dosis bajas de CBD. Estamos hablando de medio miligramo por kilo 2 veces al día. Y pudiésemos llegar hasta 2 miligramos por kilo hasta 3 veces al día en caso de que sea necesario. Ojo con esto, porque la verdadera medicina canábica está basada en dosis como cualquier otro fármaco. Esta idea de que le doy 3 goticas y a ver si se duerme mucho, se despierta mucho, no. Si tú vas a usar CBD, este CBD tiene que tener una concentración por ml como cualquier otro fármaco y basado en eso tú diseñas la estrategia analgésica. Entonces, Karina, empiezo medio miligramo por kilo 2 veces al día durante 3 días. Después paso a 1 miligramo por kilo 2 veces al día durante 3 días más y finalmente lo dejo con 2 miligramos por kilo, que es la dosis tope, 2 veces al día con la posibilidad de tener una tercera dosis en caso de que el paciente lo necesite. ¿Ok? Perdón. Ajá. Que hay más gente hablando, preguntando. Si quieres, yo me encargo ya. A ver. De parte de la comunidad estudiantil de la Universidad del Zulia, pues no, pues muchísimas gracias a ustedes, por favor. ¿En base a qué se sustenta el uso de antidepresivos? Se sustenta básicamente, Ana, en la relación que hay entre el estrés, el miedo, la ansiedad y el dolor. ¿Sí? No me sé de memoria el nombre del artículo, escríbeme a mi correo electrónico o al Instagram y con muchísimo gusto te los comparto. Marian, ¿cómo se origina el dolor mal adaptado? El dolor mal adaptado se origina a partir de un estímulo lo suficientemente intenso como para modificar la anatomía del sistema nervioso central. Eh, Ramón, ¿podemos acompañar glucosamina y condroitín con ácidos grasos? Sí, es una muy buena opción siempre y cuando los ácidos grasos omega 3 y 6 sean de calidad farmacológica. No se te escucha. Dice Ramón Palacios Paladino, excelente presentación. Y Amarely Rincón dice, ¿cómo Ah, tratar el mira, dolor Marely. crónico en felinos? ¿Cómo hacer con los gatos? Bueno, los gatos, pues obviamente también son propensos a tener modelos de dolor mal adaptados. De hecho, la prevalencia de dolor osteomioarticular en gatos es tan o más alta que en perros, solo que el diagnóstico clínico es mucho más complicado por el comportamiento de los gatos. Por eso cuando usamos este monitor que yo les mostré allí, es bastante más fácil porque tenemos números que podemos manejar. Pero todos estos fármacos que ustedes vieron, a excepción del acetaminofén, del paracetamol, que se utiliza en pacientes con dolor crónico reagudizado, se pueden y se deben usar en gatos. A mí me funciona muy, muy bien el CBD en gatos, muy, muy bien.
En AINES también hay cada vez más evidencia de que se puede usar en gatos, y sobre todo uno de los modelos de dolor crónico que es bastante común en gatos es la enfermedad renal crónica. Y hoy en día hay evidencia de que se pueden usar AINES tipo meloxicam a 1/3 de la dosis habitual para ayudar a manejar este modelo de dolor. Eh, Así que salvo el paracetamol, pues todos los fármacos están indicados en gatos también. El uso de diclofenaco acompañado de complejo B en zona de transición puede ser otra alternativa. No, no, porque el diclofenaco, Ramón, es un AINES tradicional que no es selectivo COX-1, no es selectivo COX-2, es decir, es muy potente, pero bloquea de manera indiscriminada COX-1 y COX-2, mientras que el paracetamol o el acetaminofén, que es exactamente lo mismo, es un AINE cuyo comportamiento farmacológico es diferente, y tenemos evidencia de que su efecto es a nivel central y no a nivel local. Así que si hay que usar un fármaco para sacar a los pacientes de la zona de reagudización, tiene que ser inevitablemente acetaminofén o paracetamol, como lo quieras llamar, no importa. Es lo mismo, es lo mismo. Doctor, la dosis de CBD oil para gatos comienza igual 0.5. En gatos empezamos con medio miligramo por kilo también, solo que nos mantenemos más tiempo en medio miligramo por kilo, ¿sí? Y ojo, estamos hablando de presentaciones libres de THC, ¿sí? En otros modelos de dolor donde debemos tener ratios de THC, es decir, alguna cantidad de THC en el extracto, la manera de usarlo es otra. Pero, eh, ya que leo preguntas y me pierdo un poco, pero en gatos empezamos con medio miligramo por kilo en vez de 3 días, 6 días, y después pasamos 1 miligramo por kilo en vez de 3 días, 6 días, y después para el tratamiento mensual, y después ya si con 1 miligramo por kilo logramos el efecto terapéutico, nos quedamos allí. ¿Okay? Doctor, y había algo importante, no sé si lo ha notado o está descrito, el impacto sobre el CBD oil también sobre el apetito de los animales, Sí, porque claro. muchos de los animales llegan con, bueno, lo he visto que lo utilizan con animales con problemas de cáncer, problemas de osteoartritis y que tienen problemas del apetito y puede Sí, ser por las dos vías, ¿no? Porque les sí, quita sí, el sí. dolor y de alguna u otra Y manera, estimule el apetito, sí. Pero importante este detalle, Jenner, porque no es que le da más hambre a los pacientes, no es que, sino que se hacen más voraces. Es decir, la misma cantidad de alimento que antes se comían, si es que se la comían en 20 minutos, ahora se la devoran en 5 minutos. Y eso hace muchas veces pensar en los propietarios y decir, este tipo quedó con hambre, le voy a poner más comida. Y entonces empezamos a tener un efecto indeseado, que es que se nos ponen gordos. Ojo con eso, porque no necesitan comer más. No aumentaron sus requerimientos calóricos, ni metabólicos, ni nada. Lo que aumentó fue la voracidad con la que comen. ¿Sí? Pero sí, definitivamente sí, es un efecto deseado del uso de CBD. Eh, Marian Gutiérrez dice, ¿por qué se utiliza el acetaminofén si se dice que es tóxico para perros y gatos? Para gatos, sí. Para perros, no. Para perros, dependiendo de la dosis, dependiendo de la posología, dependiendo del tiempo que se lo des, es un fármaco que tiene muchísima utilidad. No es literalmente veneno. Y yo lo uso especialmente o básicamente en estos pacientes que requieren salir de esta zona de reagudización, pero también lo utilizo, por ejemplo, en pacientes que vienen a cirugía por tumores de páncreas, por ejemplo, ¿sí? Donde hay evidencia que el acetaminofén inhibe la velocidad en que se replican las células tumorales. Así que veneno, si queremos utilizar esa palabra de que está prohibido en gatos, solamente en gatos. ¿Okay? El dolor de crecimiento, el crecimiento puede provocar dolores, sí, Ramón, y ese crecimiento, ese es un modelo de dolor adaptado, porque aunque tú no hagas nada, no le des algún analgésico, pues literalmente se va a quitar solo,
y no es lo suficientemente intenso como para provocar modificaciones del sistema nervioso. Mira, desde Nicaragua, un abrazo. El flunixin, ¿qué papel juega el flunixin ilumine en esta patología? Gonzalo, poco o nada, porque el flunixin es también un AINE que no es selectivo y por lo tanto, si bien es muy potente, lo puedo dar un día, 2 días, 3 días en el peor o mejor de los casos, pero estamos hablando de terapias muy, muy prolongadas en el tiempo. Ajá. Mira, Ramón se salió del trabajo para estar aquí. Pues muchísimas gracias, Ramón. Espero que haya valido la pena. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ah, bueno, esta es la que estaba aquí. Los gatos. Pues igual como quiera que sea, Jenner y el resto de todo el comité, ahí están la manera de seguir en contacto, correo electrónico si quieren algún paper, mi WhatsApp si quieren algo un poco más personalizado y la cuenta de Instagram donde siempre estamos compartiendo ideas, emociones, información. ¿Okay? Bueno, doctor, dice Ramón Palacios que el conocimiento siempre vale la pena. La Estoy de verdad que acuerdo sí, contigo, Ramón. la Estoy de verdad que acuerdo. sí. Hay oportunidades que uno tiene que estar allí. Así Bueno, es. doctor, si no tenemos más preguntas, reiterarle nuestro agradecimiento. Su disposición siempre ha sido una de sus cualidades, siempre ha estado presente cuando se le ha necesitado y cuando se le ha pedido, y eso es motivo para nosotros de orgullo y de agradecimiento que los venezolanos estemos dando que hacer a nivel internacional, no solamente en Venezuela, también en toda Así es. Latinoamérica. Em, Le doy unos minutos para que se despida del público y luego nos despedimos. Vale. No, muchísimas gracias otra vez a ustedes. Gracias por este esfuerzo que están haciendo para reactivar Luz, que es una fuente de conocimiento y de luz, como su nombre, para los venezolanos. Así que siempre que podamos sumar y multiplicar, pues vamos a estar allí. Recuerden, esto no se termina acá, esto comienza acá. Cualquier cosa en la que yo los pueda seguir apoyando, pues seguramente contarán conmigo, porque como lo dije al principio, nosotros somos los venezolanos que tuvimos la bendición de estudiar medicina veterinaria y ahora que vivimos en otros, nos ha tocado vivir en otros lugares del mundo, haber estudiado en una universidad pública y tener todo lo que tenemos gracias a la universidad pública, pues llega el momento en que tenemos que devolverle algo y esta es la oportunidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y nos despedimos hasta las 8 de la noche cuando la doctora Verusca Quintero va a hablar sobre evaluación neurológica en pequeños animales. Que tengan feliz tarde y que Vale, disfruten. Hasta luego. cuídense, hasta luego. Bye bye.